Me encanta una cosa que me dijo Narciso Ibáñez Menta haciendo la saga de los Dráculas. Dijo, tú no tienes que enamorar a la cámara, ni la cámara se tiene que enamorar de ti. Tú tienes que ser la cámara. Cuando tú estás, métete dentro de ella, sé ella, transmite con tus ojos, transmite con tu alma. Yo me presenté pues como una cosa más, acompañando, es una cosa que pasa muchas veces, es un guión como muy manido. Acompañando a una amiga, fuimos a una prueba para televisión, pero yo quería ver televisión, yo era curiosa, soy una mujer muy curiosa, que eso sirve mucho luego para ser actriz. Y bueno, me eligieron a mí con 200 y pico chicas. Y me preparé estudiando con los mejores actores, viéndolos trabajar, aprendiendo de ellos, preguntando y sintiendo, y equivocándome y pidiendo consejo. Y no creyéndome nunca que lo sé todo. Al contrario, cada día aprendo algo nuevo. Y es igual, que sea de una persona joven, mayor o de una película que veas. Siempre aprendes. Y el día que te creas que ya lo sabes todo, ese día te has muerto. Y no es porque a mí me importara, porque yo jamás me importaba. Mira, Leon Klimovsky me dijo un día ante un desnudo, María, Jane Fonda se desnuda, Glenda Jackson se desnuda. Y yo le dije, dame Woman in Love y dame Clut y yo también me desnudo. Pero para hacer Genaro, el de los 40 y la teta de la vecina, digo, pues no. Bueno, yo creo que está más buena esta señora que yo. Yo no estaba así de buena, de jovencita, ¿eh? Yo era más, una belleza más de andar por casa. Sí, yo me reía mucho con Jacinto, porque para mí era Jacinto Molina. Me reía mucho, solamente la manera de describirse él en los guiones me hacía muchísima gracia, porque siempre decía, hombre de mirada intensa, nariz ligeramente aguileña y boca sensual. Y yo decía, anda, que te has pasado 3 pueblos, Jacinto. Me hace sentir muy feliz, por ejemplo, que gente joven se acerque y te diga, María, ¿te puedes hacer una foto conmigo? María, ¿me firmas? Pero no porque me haya acostado con nadie, ni porque haya salido en un programa de televisión, sino porque están viendo películas que yo hice hace 20 y 30 años. Lo que pasa, sí es verdad, que yo no sé si son los jefes de casting o son los directores, que son muy jóvenes. La diferencia que hay entre una hija y una madre a veces son de 5 o 6 años. Y una madre no anda igual que una mujer de 30 años, quiero decirte, o no se mueve. Una mujer de 50, 60 años tenemos nuestra forma de movernos, de andar, y entonces muchas veces es poco creíble las madres que ponen en el cine, ¿entiendes? Entonces a mí me da mucha pena, porque hay una generación muy guapa, una generación de actrices que hemos hecho muchísimas cosas y que de pronto estamos obsoletas o apartadas, no sé por qué, la verdad, pero sí, es una llamada mía hacia la gente joven, porque estamos llenas de, por un lado, de conocimiento y por otro lado, otra vez de pasión y de esperanza y de ilusión. A mí me encanta mi profesión, si es lo mejor que sé hacer. Y nada, yo lo único que puedo decir es, como dijo Bette Davis, aquí actriz con 2 Oscars busca trabajo. Bueno, pues yo digo, con actriz con un Nosferatu, pues busca trabajo con la gente joven.